Lo más interesante tal vez es que muchos nos identificamos demasiado con este personaje como un tipo de Exacto. avatar. Es como un tipo de avatar. De hecho, me recuerda mucho a la película de Avatar, porque bueno, se adhiere al cuerpo del alienígena en la Sí, película. Ajá. exactamente. En Avatar, el personaje humano se conecta a un cuerpo alienígena para explorar un mundo nuevo. De manera similar, en un curso de milagros se nos invita a ver nuestro cuerpo y personalidad como un avatar temporal, mientras nuestra verdadera esencia es mucho más profunda y espiritual. Hola a todos, bienvenidos a Potencial de Cambio. El día de hoy vamos a seguir charlando con una inteligencia artificial, con ChatGPT. Y en esta ocasión vamos a preguntarle sobre un curso de milagros. Escuché este libro por primera vez por Enrique Corbera en alguna de sus charlas en YouTube. Más tarde tuve la oportunidad de conseguir el libro y otras personas me lo recomendaron. Entre estas personas pues se encuentra Marceluz, que le mando un saludo y que también los invito a que sigan por ahí su contenido, su canal, Despertando con Marceluz. De ahí el interés por este libro y también porque considero que tiene algunas cosas en común con el budismo. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta entrevista, con esta charla con ChatGPT para ver qué nos dice. Hola Carlos, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿estás listo para esta entrevista? Por supuesto, estoy listo cuando tú lo estés. ¿Empezamos? Bueno, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué es un curso de milagros y cómo lo describirías para alguien que nunca ha escuchado sobre este libro? Un curso de milagros es un libro de enseñanza espiritual que busca transformar la percepción de la vida a través del amor y el perdón. Se presenta como un curso de autoestudio que combina principios espirituales con prácticas de perdón. Para alguien que nunca ha escuchado sobre él, diría que es una guía para cambiar la manera en que vemos el mundo, ayudando a encontrar paz interior a través del cambio de percepción. Es un enfoque que mezcla el pensamiento espiritual con la psicología, ofreciendo un camino para experimentar un cambio profundo en nuestras vidas. Excelente, excelente presentación. Eh, ¿Quién escribió el libro y cuál fue el propósito de hacer este libro? El libro fue escrito por Helen Schuckman, una psicóloga clínica que afirmó haber recibido el contenido a través de una voz interior que identificó como Jesús. El propósito del libro era ofrecer un camino hacia la paz interior y el despertar espiritual mediante el cambio de percepción y el perdón. Schuckman deseaba compartir un mensaje de amor y unidad para ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento. Tengo entendido que la autora no era religiosa o no era espiritual. Eso me llamó mucho la atención. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre este tema? Claro, es un detalle interesante. Helen Schuckman, en efecto, era una psicóloga clínica y profesora de psicología médica, y se consideraba a sí misma como una persona pragmática y no religiosa. Sin embargo, a pesar de su escepticismo inicial, comenzó a experimentar lo que ella describió como dictados internos. A través de este proceso, anotó lo que escuchaba, lo que finalmente se convirtió en un curso de milagros. Su experiencia muestra cómo alguien, aún sin una inclinación religiosa, puede canalizar un mensaje profundo y espiritual. Esto añade una dimensión fascinante a la historia del libro. Esto me recuerda un poco también al libro Conversaciones con Dios, porque también es una especie de dictado. Recuerdo que el autor empezó a escuchar a Dios y empezó a escribir. ¿Es algo similar? Sí, exacto. Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, también surge de una experiencia similar, donde el autor siente que está recibiendo mensajes divinos y los transcribe. Ambas obras tienen en común esa sensación de canalización, donde los autores actúan como intermediarios de un mensaje superior. Es interesante cómo ambos libros buscan ofrecer guías espirituales a través de este proceso, a pesar de las diferentes orígenes de sus autores. ¿Te gustaría que profundicemos más en alguna de estas similitudes durante la entrevista? Bueno, vamos a conversar más sobre eso adelante, pero me gustaría saber, regresando a un curso de milagros, ¿cuál es el mensaje central de un curso de milagros? El mensaje central de un curso de milagros es que el perdón es la clave para alcanzar la paz interior y recordar nuestra verdadera naturaleza que es el amor. El libro enseña que el mundo que percibimos es una ilusión creada por el ego y que al practicar el perdón podemos deshacer esas ilusiones y experimentar la realidad del amor divino. En resumen, se trata de cambiar nuestra percepción a través del perdón para encontrar la paz y el amor que siempre han estado en nosotros. Ok, ¿qué significa el perdón en términos del libro? Porque
Tal vez no es el perdón que nosotros conocemos normalmente, el perdón cotidiano, o la creencia que tenemos acerca del perdón. ¿Podrías platicar un poquito más sobre el perdón con respecto a lo que dice un curso de milagros? Por supuesto, en un curso de milagros, el perdón no se entiende de la misma manera que en el uso cotidiano. No se trata solo de perdonar acciones o errores de los demás, sino de reconocer que no hay nada que perdonar realmente, porque el mundo que vemos es una ilusión. El curso enseña que el perdón es un medio para liberarnos de los juicios y percepciones erróneas, lo que nos permite ver más allá del ego y conectar con el amor y la paz interior. En esencia, perdonar significa soltar nuestras propias ilusiones y percepciones erróneas para reconocer la verdad en nosotros y en los demás. Es un camino de liberación y paz. Ok, perfecto. ¿Qué significa un milagro según el libro? ¿O cómo diferenciarlo del concepto tradicional de milagro que tenemos? En un curso de milagros, un milagro se entiende de una manera diferente a la tradicional. No es un evento sobrenatural o una intervención divina que desafía las leyes físicas. En cambio, un milagro es un cambio de percepción, un desplazamiento del miedo al amor. Es ver más allá de las ilusiones del ego y reconocer la verdad del amor en todo. En esencia, un milagro es un cambio en la forma de pensar que nos permite percibir la paz y el amor que ya existe. No es algo extraordinario en el sentido físico, sino un acto interno de transformación que nos acerca a nuestra verdadera esencia. Es un recordatorio de que la paz y el amor son siempre accesibles. Simplemente necesitamos cambiar nuestra percepción para verlos. Esto me recuerda mucho a enseñanzas budistas y bueno, me gustaría también saber si tiene alguna relación el budismo o las enseñanzas budistas o las enseñanzas en general orientales con un curso de milagros. Es una observación interesante. Aunque un curso de milagros tiene sus raíces en una tradición más cercana al cristianismo, comparte similitudes con enseñanzas budistas, especialmente en la idea de que el mundo que percibimos es una ilusión y que el camino hacia la paz está en cambiar nuestra percepción. Ambas tradiciones también enfatizan la importancia de liberarse del apego y el ego para encontrar la verdadera paz. Aunque los enfoques y terminologías difieren, ambos caminos buscan la misma meta, la liberación del sufrimiento y el despertar a una verdad más profunda. ¿Quisieras explorar más sobre estas similitudes? Bueno, vamos paso a paso. Antes me gustaría regresarme a algo interesante. Yo tengo aquí un apunte que me gustaría preguntarte. En el libro también habla de que nosotros representamos un personaje y estamos muy metidos en este papel como si fuéramos actores. Sufrimos más si nos identificamos más con este personaje. ¿Puedes hablar más sobre esto? Claro, en un curso de milagros se nos enseña que nuestro verdadero ser es espiritual, pero nos identificamos con un personaje o ego, que es nuestra identidad en este mundo. Este personaje está construido por nuestras creencias, miedos y experiencias. Cuanto más nos identificamos con este ego, más sufrimos, porque estamos atrapados en una percepción limitada y separada de la realidad. El libro nos invita a recordar que somos mucho más que este personaje y que al soltar esa identificación con el ego, podemos experimentar nuestra verdadera esencia, que es amor y paz. Es un proceso de desaprender lo que creemos ser para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Eh, bueno, de hecho he escuchado muchos creadores de contenido que hablan sobre un curso de milagros y ellos hablan como en tercera persona. Me llama la atención que hablan como si estuvieran hablando de ellos mismos, pero en tercera persona. ¿Puedes platicarme un poco sobre esto? Claro, es una técnica que algunos practicantes de un curso de milagros y personas en el ámbito del desarrollo personal utilizan para distanciarse del ego. Al hablar en tercera persona, se crea un espacio entre la identidad habitual, el yo del ego y la verdadera esencia. Esto puede ayudar a observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, facilitando así el proceso de perdón y desapego del ego. Es una forma de recordar que no somos ese yo limitado, sino algo mucho más grande y conectado. ¿Te parece interesante esta perspectiva? Claro, me parece bastante interesante. Lo más interesante tal vez es que muchos nos identificamos demasiado con este personaje como un tipo de Exacto. avatar. Es como un tipo de avatar. De hecho, me recuerda mucho a la película de Avatar, porque bueno, se adhiere al cuerpo del alienígena en la Sí, película. exactamente. En Avatar, el personaje humano se conecta a un cuerpo alienígena para explorar un mundo nuevo. De manera similar, en un curso de milagros, se nos invita a ver nuestro cuerpo y personalidad como un avatar temporal, mientras nuestra verdadera esencia es mucho más profunda y espiritual.
Esta perspectiva ayuda a liberarnos del apego al ego y nos permite ver la vida desde una perspectiva más amplia y conectada. Es una forma poderosa de recordar que somos más que nuestras circunstancias o identidades temporales. ¿Te gustaría profundizar más en algún otro aspecto del libro? Sí, me gustaría preguntarte cuáles son los beneficios más evidentes que alguien puede notar al practicar un curso de milagros. Claro, algunos beneficios que las personas pueden experimentar al practicar un curso de milagros incluyen 1. Paz interior. Al cambiar la percepción y practicar el perdón, se reduce el conflicto interno, llevando a una mayor serenidad. 2. Reducción del estrés y la ansiedad. Al dejar de lado los juicios y las preocupaciones, es posible experimentar una vida más tranquila. 3. Mejora en las relaciones. Al practicar el perdón, las relaciones se vuelven más armoniosas y libres de resentimientos. 4. Mayor autoconocimiento. Ayuda a comprender mejor nuestras propias emociones y pensamientos, favoreciendo un crecimiento personal profundo. 5. Sentido de propósito y conexión. Al ver más allá del ego, se puede experimentar un sentido más profundo de conexión con los demás y con la vida. ¿Te gustaría hablar más sobre alguno de estos beneficios? Bueno, en realidad quisiera preguntarte algo más. Por acá lo tengo anotado. ¿Tiene un curso de milagros una conexión o similitud con otras tradiciones espirituales como el budismo o el cristianismo? De hecho, Claro. entiendo que el libro está basado en algo cristiano, ¿no? Es como si estuviera, el que estuviera narrando el libro es Jesús, pero veo que hay muchas similitudes de entrada con el Eh, budismo, pero tú me podrías explicar un aunque poco un más. curso Claro, aunque el lenguaje es cristiano, un curso de milagros comparte con el budismo la idea de que el mundo que percibimos es una ilusión. Ambos enfatizan la liberación del sufrimiento a través de un cambio de percepción y el desapego del ego. Además, ambas tradiciones buscan la paz interior y la conexión con una realidad más profunda y espiritual. Es interesante ver cómo diferentes caminos espirituales pueden llegar a conclusiones similares sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la paz. ¿Te gustaría profundizar más en alguna de estas similitudes? De hecho, sí, algunos lo consideran un libro espiritual, pero no religioso. ¿Cuál es tu perspectiva Claro. sobre esto? Sí, muchos lo consideran un libro espiritual, pero no religioso. Esto se debe a que un curso de milagros se enfoca en la transformación personal y el cambio de percepción, más allá de dogmas o rituales específicos. Invita a una experiencia interna de conexión y paz, accesible a personas de cualquier trasfondo espiritual. ¿Qué opinas de esta perspectiva? Pues es muy buena. En realidad a mí se me ha complicado leer el libro bastante. Me llama mucho la atención, lo he leído algunas de las lecciones y he hecho algunos de los ejercicios, pero el lenguaje que maneja es algo complicado. De hecho, he tenido que recurrir a creadores de contenido para que expliquen ciertas partes, porque para mí es algo difícil de entender. Sobre todo descifrar algo del contenido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Podrías ahondar un poquito más en la complejidad que tal vez tenga este libro para el lector? Un curso de milagros utiliza un lenguaje que puede ser desafiante porque mezcla conceptos espirituales profundos con terminología cristiana y una estructura de pensamiento que no es lineal. Al principio es normal encontrarlo complejo. El curso está diseñado para ser una guía de autoestudio y su propósito es desafiar las creencias habituales para provocar un cambio profundo en la percepción. Esto requiere paciencia y reflexión. Es genial que busques apoyo en creadores de contenido para aclarar dudas. Con el tiempo y la práctica, el mensaje se va volviendo más claro. ¿Cómo te ha ido con los ejercicios? Bueno, en realidad me ha ido bien, pero me gustaría preguntarte algo más. Si tuvieras que resumir un curso de milagros en una sola frase, ¿cuál sería? Si tuviera que resumir un curso de milagros en una sola frase, diría, es un camino hacia la paz interior a través del perdón y el cambio de percepción, recordando que el amor es nuestra verdadera esencia. Ok, ¿qué le dirías a alguien que es escéptico sobre el libro o sus enseñanzas? Le diría que se tome su tiempo y explore el libro con mente abierta, sin presión. Puede ser útil enfocarse en las partes que resuenen con ellos y dejar de lado lo que no les parezca relevante. A veces, los conceptos pueden hacer más sentido con el tiempo y la experiencia personal. Es un camino personal y cada uno puede tomar lo que le sirva en su propio proceso. ¿Qué piensas tú? Pienso igual, en realidad creo que cada quien lleva un proceso diferente. En lo personal, en su momento creí que por ahí era el camino.
y de hecho creo que complementa porque yo he estado trabajando también mucho o me he metido mucho en el tema del budismo, he seguido mucho las enseñanzas del venerable Khenpo Lama Rinchen y de hecho se me hace muy semejante lo que enseña un curso de milagros o lo que he escuchado que enseña. Yo escuché por primera vez, como te repito, sobre un curso de milagros por Enrique Corbera, escuchando alguna de sus conferencias en YouTube y él habla mucho sobre un curso de milagros y lo explica de una manera más coloquial, más accesible para todas las personas. De hecho, también recomiendo mucho que lo escuchen. Tal vez no es para todos Enrique Corbera porque luego tiende a ser un poco, digamos, grosero, pero él mismo lo dice, que bueno, no es para todos tal vez su contenido. Lo que sí también es su hijo, o sea, me hace muy interesante lo que dice su hijo David Corbera, también es muy bueno lo que dice desde un enfoque psicológico y bueno, cómo combinan esta parte espiritual, pero definitivamente a mí lo que me ha llamado más la atención en mi camino es escuchar las enseñanzas del venerable Khenpo Lama Rinchen, que es alguien que admiro mucho, pero veo muchas similitudes sobre un curso de milagros con enseñanzas budistas. Bueno, eso es todo por esta entrevista. Espero que les sea de utilidad a las personas que están considerando leer el libro o que por primera vez escuchan sobre el libro. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.